¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Noche sin Tregua. Un placer contar con su presencia aquí desde Vinomundo en Brasil de Mora. Quisiera que pensáramos en voz alta. En Costa Rica, la evolución de los partidos políticos, del sistema de partidos políticos, ha sido importante, pero ha entrado en crisis. El mayor de los partidos es el Partido Liberación Nacional, que durante más de 6 décadas ha estado presente en nuestra política. Ha entrado en crisis, ha entrado en espacios complicados, pero hace algunos días tuvo una asamblea interesante y escogió a su secretario general en un punto de inflexión que debe hacer el partido. Sobre ese tema y con el secretario vamos a hablar el día de hoy. Ya regresamos. Para el día de hoy invité a don Fernando Zamora Castellanos, quien recientemente fue electo secretario general del Partido Liberación Nacional, que sin duda es la institución política más fuerte de nuestro país y que creo que merece también un espacio para discusión y hablar de él. Bienvenido, Fernando, un gusto tenerlo por acá. Un brindis por su familia, por la mía, por los televidentes y por nuestro país. Ya regresamos. Chicos, ¿ya fue al banco? ¿No han tirado el penal? Gracias a nuestra aplicación para smartphone, pasas más tiempo con ellos y menos en el banco. Servicio, un valor del que todos nos beneficiamos. BAC, valores como los tuyos. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, los secretos y las historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Una campaña electoral es algo serio y científico. Es inversión de tiempo y dinero. Si está planeando en proponerse como candidato a puestos de elección o ser parte de un equipo de campaña, usted debe matricularse en el seminario Cómo planear y ganar una campaña electoral municipal. Profesionales con conocimiento y experiencia le ayudarán a definir y pensar su estrategia electoral. No falte, 17 y 18 de abril en el Club Unión. Inversión, 60,000 colones. Para más información, escríbanos a seminarios.políticos@gmail.com o llámenos al teléfono 2235-1464 y 8586-0274. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En el Banco Nacional estamos de feria. Este mes encuentre excelentes condiciones de feria en créditos para vivienda en todas las oficinas del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca de usted. Visítenos en Expo Construcción. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión,
a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Bueno, Fernando, usted se había distanciado, se había limitado a votar por el Partido Liberación Nacional, pero se había distanciado de la estructura. Muy joven usted estuvo en Liberación Nacional, inclusive intentando ser presidente de la Juventud Liberacionista. Se fue, digamos, que en vacas gordas y regresa en vacas flacas a Liberación Nacional. ¿Por qué? Sí, bueno, ciertamente, Claudio, mi carrera política empezó muy joven. Yo empecé prácticamente en el año 83, siendo yo un muchachillo de secundaria. Empecé como presidente, empecé dando la pelea desde el partido para tomar la Federación de Estudiantes de Secundaria. Esa fue nuestra primera pelea. Logramos quitársela a la izquierda. En ese tiempo, pues el reto fue quitarle a la Federación de Estudiantes Secundarios a la izquierda. Yo era un mozalbete, como dice, un muchachillo de secundaria. Y bueno, logramos esa primera victoria electoral a nivel de la Federación de Estudiantes de Secundaria, y eso pues me fue abriendo camino a lo interno de la Juventud Liberacionista. Fui tesorero nacional, miembro del Directorio Nacional de la Juventud. Estuve muy involucrado en el trabajo de base, miembro de la Secretaría de la Juventud de Enseñanza Media. Después aspiré a la presidencia nacional de la Juventud Liberacionista, y bueno, después de ese intento, pues digamos que tuve un periodo en el que no me alejé del todo, pero digamos, como se dice en el argot popular, bajé el perfil. Fui miembro de representación del partido, fui miembro del directorio de la Junta Directiva del Banco Hipotecario y la Vivienda, porque según la ley, en la Junta Directiva del Banco Hipotecario y la Vivienda, uno de los representantes es el representante del partido mayoritario de oposición. Y en el gobierno de Don Abel, pues nosotros éramos, por supuesto, el partido de oposición mayoritaria, y entonces teníamos derecho a un escaño en la Junta Directiva. ¿Cuánto tiempo tenía de estar, digamos? Pero eso frío, fue, perdona, eso fue en el 2005, ¿eh? Entonces no es que estuve del todo fuera, sino que, digamos, con un perfil más bajo. No protagonizaba como protagonicé durante mi juventud. No tuve ese mismo nivel de protagonismo, perdona. No, ¿cuánto tiempo era lo que le quería consultar? ¿Estuvo, digamos, frío? Con un nivel, digamos, no frío, con un nivel de protagonismo menor. Bueno, en el 2000 fue mi última elección nacional, en el año 2000, hace 16 años. Después en el 2005, en el gobierno, perdón, sí, en el 2004, 2005, por ahí, participo en la junta directiva del banco. Ahí pues tenía prohibición política. Entonces, ahí pues aunque era representante del partido, pero no protagonizaba. Y después de eso, ya del 2006 al 2014, 2015, pues me mantuve pero un poco bajo perfil. Lo busca un grupo de delegados que están en la asamblea. Usted está en su bufete, en su oficina, concentrado en temas profesionales, y llega un grupo de asambleístas que muy contemporáneos a usted en aquella época, que le invitan a participar como candidato y secretario de Liberación Nacional. Sí, así es. En noviembre del año pasado, exactamente, un grupo de asambleístas, un grupo de aproximadamente 7, 8 asambleístas, me plantea la posibilidad de que yo asuma la Secretaría General del partido. Y bueno, yo les digo a ellos que me den 8 días para pensarlo. En esos 8 días, entre otras cosas, como que yo hago, es hablar con la dirigencia del partido, que por supuesto muchos eran amigos. La gran mayoría de la dirigencia, por el protagonismo que yo había tenido en el pasado, eran mis amigos. Y bueno, empiezo a hablarles, a preguntarles qué pensaban de una posibilidad de esas, y ellos
me motivaron, amén de otras cosas, bueno, que por supuesto también valoré, lo puse en oración, por supuesto, y sentí que era un paso que yo debía dar. En el periódico La Nación me preguntaron cuál había sido la razón fundamental. Bueno, la razón fundamental son mis hijos. Yo estoy preocupado genuinamente por el rumbo que está tomando el país. Me preocupan el crecimiento de los partidos demagógicos. Yo les llamo los partidos demagógicos, Frente Amplio, el mismo partido que llevó al presidente Solís al gobierno, partidos sin estructura, partidos que son lo que en el pasado fueron los caudillismos, ¿verdad? Sin una plataforma programática seria, demagogia pura. Y entonces yo veo que el nivel cultural de la clase política costarricense pues va en franco deterioro. Y bueno, salgo de mi zona de confort, porque en realidad es así, es una zona de confort. Salgo de la zona de confort de mi despacho, como usted bien lo dijo, mi despacho profesional y de mis tareas privadas y decido decirles Pero vos no eras el candidato de ningún expresidente. No. Habiendo 4 expresidentes en Liberación Nacional, la presidenta Chinchilla, el presidente Arias, el presidente Figueres y el presidente Monge, vos no representabas en tu arranque ningún ismo. Ningún ismo, correcto. Vos estabas totalmente aparte. Correcto. Yo entro, o sea, yo arranco contra marea, digámoslo así, como una candidatura independiente, con el apoyo simplemente de delegados de base, de gente que tenía el ideal de que creían que yo podía darle al partido. Entonces así arranco. Y en el momento en que arranco empieza a crecer mi candidatura y empieza a crecer, se empiezan a sumar y a sumar y a sumar delegados. Y bueno, después de que empiezan a sumarse delegados, ya logro obtener el apoyo donde el movimiento mío empieza a crecer. Entonces se empiezan a sumar fuerzas de figuras políticas representativas del partido, pero eso es hasta después de que mi movimiento empieza a crecer como un proceso natural desde abajo, y entonces después, a posteriori, como usted bien lo indica, se empiezan a sumar. Porque José María Figueres no hacía empatía al principio con su candidatura, no era usted el candidato de José María Figueres. No, la primer apoyo, digamos, si hablamos de corrientes del partido, el primer apoyo que yo recibo de las diferentes corrientes del partido es el apoyo del arayismo. Ese es el primer apoyo que yo recibo. Después, o sea, primero, como le dije, o sea, yo arranco con los delegados, arranco como un movimiento independiente, arranco como algo autónomo, como una fuerza autónoma de los delegados, como una fuerza propia de las bases. Es después que empiezo a crecer que se van sumando a posteriori otros grupos representativos. El primero de ellos fue el arayismo. Tuve también el apoyo en segunda ocasión, después el arayismo y Antonio Álvarez. Bueno, el grupo de Antonio, ex precandidato del partido también, en su momento, años atrás, también me da el apoyo. Con Antonio pues tengo una vieja amistad. Y bueno, me da el apoyo Antonio, me da el apoyo el arayismo, y después de estos dos apoyos iniciales, aparte de las bases de delegados, ya finalmente se suma el expresidente Figueres. Que no tenía tampoco ningún candidato a la secretaría. Había hablado de la posibilidad de él de escoger a un candidato. Nombres, pero al final de cuentas... Sí se habían barajado nombres, porque a mí me dijeron incluso que él había barajado nombres, pero que finalmente, con el crecimiento, digamos, exponencial que yo estaba teniendo al interno de la Asamblea, él decide darme el apoyo. Cosa que, por supuesto, le agradezco. Usted no tuvo el apoyo del arismo, sin embargo, la primera visita, o de las primeras visitas que usted hace, es a don Rodrigo Arias para plantearle su candidatura. Sí, también conversó con don Oscar Arias en algún momento. Yo, pues por supuesto, una de las responsabilidades que uno tiene como aspirante, una vez que yo le dije sí a ese grupo de delegados, pues lo primero que tenía que hacer era empezar a buscar esas fuerzas representativas del partido, delegados
que representaban, digámoslo así, liderazgos históricos al interno del partido. Y sí, el primero de esos liderazgos fue el de don Oscar, que fue el primero que yo le toqué la puerta, ¿verdad? Pero en el caso de ellos sí, yo he recibido un no por respuesta, ¿verdad? ¿A qué achaca usted el no de ellos a su candidatura? ¿Le dieron alguna razón, alguna justificación? En realidad no le podría decir una razón así como muy específica, ¿verdad? Yo me he caracterizado por ser uno... Ya ellos después estaban con Carolina Delgado. Sí, después... Sí. El problema es que yo sí me he caracterizado, digamos, por ser un político de criterio, un político independiente. O sea, toda mi trayectoria, aún desde jovencillo, porque yo empecé, como le digo, desde el colegio, empecé en esto, y fueron peleas contra marea, contra viento, contra corriente, nunca tratando de ser yes man de nadie, convencido de que la política es ideales y que los ideales están por encima de los patrocinios y de esas cosas. Y entonces, pues, probablemente, no sé, ese no es un estilo que para todo mundo sea potable, ¿verdad? En el tema de la presidencia del Partido de Liberación Nacional fue evidente que se presentó una lucha entre figuerismo y arismo. El figuerismo representado por el hijo de ese apellido icónico al interno de Liberación Nacional, y en el caso del arismo, por la figura de don Francisco Antonio Pacheco, un hombre con muchos pergaminos, de gran conocimiento, un intelectual. Mi lectura es que la posibilidad de que José María Figueres sea candidato al 2018, que yo no tendría ninguna duda de que tiene intenciones, tratan de maquillarlo un tanto, pero a todas luces él quiere ser candidato, hizo que algunos de los asambleístas lo prefirieran sobre don Francisco Antonio Pacheco porque les daba vigencia política. En el caso suyo, ¿usted sintió en esa lucha con don Alex Solís y con Carolina Delgado la necesidad de esa estructura, de esa asamblea de vigencia política, o realmente había una intención de cambiar esa percepción extra partido que hay en la ciudadanía, que tiene Liberación Nacional en vacas flacas, un partido que siempre tuvo 35, 36% del padrón electoral, si acaso llega hoy al 18, 19%. ¿Usted sintió en esa asamblea esas ansias de cambio, o era la simple sobrevivencia de esos asambleístas? No, viera que sí sentí, Claudio, sí sentí que hay, digámoslo para utilizar un término, un sentido importante de responsabilidad en el asambleísta. De hecho, yo siento que ese fue el secreto, digamos, o el elemento que pesó para que yo pues lograra ganar la Secretaría General del partido. Esa convicción de que era necesario, digamos, una figura con una serie de características que los asambleístas vieron en mí. Una de ellas, como vos lo indicás, tal vez una figura novedosa, fresca, ¿verdad? Que viniera un poco a refrescar, pero tiene que ser, la novedad por la novedad es irresponsabilidad, que es lo que yo venía diciendo. O sea, ¿por qué yo me involucro? Y en Liberación Nacional, bueno, porque quiera sea o no, sigue siendo el partido serio de nuestra democracia. Pueden haber otros partidos que son muy novedosos, que pueden ser partidos que representen que sean llamativos, que representen una novedad, pero indudablemente la novedad por sí sola no es. Cuando la novedad es responsabilidad, cuando la novedad es consecuencia o derivación de un proceso generacional serio, entonces ahí indudablemente pues estamos en presencia de algo novedoso y además que es responsable. Y bueno, en el caso de mi candidatura, los asambleístas intuyeron que a pesar de que yo era una figura que para el público iba a ser nueva, pues sí era una persona que había ofrecido no solo una trayectoria de servicio al partido y de servicio a la democracia costarricense y de servicio a la opinión pública, de servicio al debate nacional, intelectual, en el cual yo he tratado de estar muy activo, a pesar de que
Tal vez no estuve muy activo siempre en la política electoral, pero sí, digamos, al interno del debate nacional, de lo que podríamos llamar el debate nacional, el debate de los problemas nacionales. Usted con mucha frecuencia escribe. Y estaba, de hecho, ejemplo de ello es que yo estuve aquí en el pasado y en otros programas, no en mi condición de político, sino pues en mi condición de alguien que contribuye al debate nacional. Entonces, yo siento que eso fue, Claudio, los asambleístas vieron la necesidad de alguien que ofreciera una serie de características que no solo fuera novedad, sino una novedad que además fuera responsable para con el partido y para con la democracia costarricense. Yo siento que por ahí. ¿Aló? Hola, papi. Hola, princesa. ¿Cuándo vas a venir a ver la película conmigo? Acabo de llegar al banco. Ah, bueno, chao. Mi amor, ¿qué película quieres ver? Con nuestros cajeros ATM Full, pasas más tiempo con ellos y menos en el banco. Servicio, un valor del que todos nos beneficiamos. BAC, valores como los tuyos. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Una campaña electoral es algo serio y científico. Es inversión de tiempo y dinero. Si está planeando en proponerse como candidato a puestos de elección o ser parte de un equipo de campaña, usted debe matricularse en el seminario Cómo planear y ganar una campaña electoral municipal. Profesionales con conocimiento y experiencia le ayudarán a definir y pensar su estrategia electoral. No falte, 17 y 18 de abril en el Club Unión. Inversión, 60,000 colones. Para más información, escríbanos a seminarios.políticos@gmail.com o llámenos al teléfono 2235-1464 y 8586-0274. En el Banco Nacional estamos de feria. Este mes encuentre excelentes condiciones de feria en créditos para vivienda en todas las oficinas del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca de usted. Visítenos en Expo Construcción. Yo siento que por ahí. Y en ese espacio de la novedad responsable que usted significa, que a todas luces, creo que no hay duda de que usted es una persona que viene a refrescar mucho a Liberación Nacional, ¿existe la misma novedad responsable en la elección de José María Figueres? Mire, yo creo lo siguiente. Creo que es responsable, don José María es un político capaz, sagaz. Pues obviamente no es novedad, pero yo creo que también debe haber una combinación de experiencia con juventud. Y desde ese punto de vista yo siento que es una decisión acertada de la Asamblea Nacional el nombramiento del expresidente Figueres, amén de que le da un aire de peso político al partido, porque pues, un directorio y un comité ejecutivo nacional dirigido por un expresidente de la República
no deja de ser algo que le da peso político e importancia a la actividad partidaria. No recuerdo yo en Liberación a ningún expresidente que antes de ser expresidente, que después de ser expresidente hubiese sido secretario o presidente del partido. Normalmente antes fueron presidentes o secretarios y después fueron presidentes de la República. O sea, su escenario es bastante diferente al de otros secretarios del partido, porque usted tiene la figura de un expresidente de la República con un apellido icónico, como decía antes. ¿No le da temor de que el expresidente Figueres pueda nublar un poco su gestión o que le quite brillo o que asuma más responsabilidades de las que le competen como presidente y evite que usted sea un secretario más activo? Yo seré celoso. Primero, lo que te voy a decir es que yo seré celoso de mis responsabilidades como secretario general y de mis funciones. De eso yo estoy clarísimo. Seré celoso de mis responsabilidades y de mis funciones. En cuanto a lo otro, no es más bien, vieras, Claudio, que en los últimos años, eso que vos estás diciendo ciertamente se dio, pero en los últimos años. Pero antes, en el pasado, más bien sucedía que los presidentes del partido eran los expresidentes de la República. Recordemos que don Daniel Oduber fue muchos años presidente del partido, siendo expresidente de la República, don Daniel. Entonces, no era, más bien, sí, como vos bien lo acertás, es en los últimos años, las últimas décadas, que el presidente del partido pues no es un expresidente. Pero sí, en el pasado, originalmente más bien, era el expresidente, el presidente del partido usualmente era un expresidente. Se supone que el presidente es una función más glamurosa, más representativa, y que lo suyo es más de administración, de recorrer el país, de ajustar las estructuras. Sí, pero pensando, y lo digo con toda claridad, de que José María Figueres quiere ser presidente de la República, él va a estar muy interesado en cómo funciona esa estructura, cómo se amalgama esa estructura, cómo poder tener una buena representación en esa estructura, renovándola seguramente como pretende él y como lo ha planteado él. En eso podría coincidir con usted, en la renovación de la estructura, pero creo que también va a querer amarrar de alguna forma algunos eslabones que le permitan a él ser candidato en el 2018. Bueno, a nadie se le puede, es un derecho constitucional de elegir y ser electo, mientras la Constitución se lo permita, o la jurisprudencia constitucional. En el caso del expresidente, pues yo he hablado, él me ha sido enfático en el sentido de que él va, durante el tiempo en que él esté en la presidencia, va a estar concentrado en la labor partidaria y que esa va a ser su gestión, su responsabilidad y su enfoque. Ubicarse y concentrarse en la sana, correcta y buena administración del partido, como usted bien lo indicó, la renovación de las estructuras, la renovación de estatutos, que eso es una cuestión en la que pues, es probable que nos vamos a empeñar indudablemente. Y bueno, el tema de si él va o no a ser candidato, eso es un tema que él ha definido claramente, por lo menos a mí me lo ha dicho, que no está en este momento en su agenda. Ahora, el arismo no va, a pesar de que fue derrotado en la presidencia y en la secretaría, sus dos candidatos, don Francisco Antonio Pacheco y Carolina Delgado, fueron derrotados y derrotados con fuerza. No fue una derrota de 1 o 2 votos, sino significativamente en esa estructura. El arismo va a querer seguir jugando y tener preponderancia en Liberación Nacional. Tal vez cuando usted se acercó a ellos sin ser secretario, no les generó mucha ambición o mucho interés en la relación, pero ya hoy como secretario del partido han intentado ellos de conversar con usted. ¿Se ha sentado usted a hablar con don Oscar Arias o con don Rodrigo Arias? Sí, estamos en un proceso. Nosotros queremos hacer una actividad para marzo de unión partidaria, de fraternidad partidaria y de unión partidaria, y estamos pensando en hacer una actividad con todos los ex candidatos y expresidentes del partido. Y bueno, estamos en el proceso de invitar y de tender puentes con absolutamente todos los Pero no ha tenido todavía esa cercanía, no lo han llamado alguno de ellos dos para tener una... He tenido cercanía con sectores cercanos a ellos, sí, ellos, por supuesto que en este momento tal vez es un poco prematuro. Con doña Laura se reunió usted ya. Sí, correcto. Ya hemos tenido cercanías
bueno, con los expresidentes, en el caso del expresidente Arias, he tenido la reunión con, digamos, figuras muy cercanas a ellos, amigos comunes, y estamos en el proceso de que ellos se incorporen plenamente y que en esa actividad ojalá puedan participar también todos los expresidentes. Hay una figura que da vueltas ahí en la asamblea, porque siendo candidato tuvo mucha influencia en la conformación de esos 30 y pico de delegados, que es el señor Johnny Araya. Sin embargo, Johnny Araya apoya a don Francisco Antonio Pacheco y el señor Pacheco pierde. Lo apoya usted y gana. Una de dos, o el apoyo a Pacheco no era tan cierto, o la fuerza de don Johnny no es tan determinante hoy en Liberación, sino que en el caso suyo tal vez que usted generó empatía con cercanos a él, hace creer que fue por el apoyo de Johnny Araya que usted aumenta su caudal electoral, y en el caso de don Tony Pacheco pareciera que no lo logró aumentar. Entonces eso me genera a mí alguna duda. Bueno, en realidad yo siento que en el tema de la presidencia, por lo menos de lo que yo testifiqué, porque don Antonio Álvarez de Santi, que usted dice que le ayudó, también estaba con don Tony Pacheco. Sí, entonces me da la impresión de que hablar como que el arayismo es muy significativo, no le encuentro yo fuerza real. Te reitero lo que porque hubiese ganado el arayismo en las dos elecciones. Te reitero lo que te indiqué al inicio, en el sentido de que mi movimiento fue un movimiento muy independiente, o sea, surge como un movimiento, un proceso independiente, autónomo. Sí tuve el respaldo de figuras representativas, lo cual agradezco, como te indiqué, claro, Antonio, el arayismo, el mismo don José María me apoyó en diferentes etapas del proceso, se fueron sumando esos apoyos, y al final del camino, el día de la elección, pues yo tenía el apoyo de muchas figuras representativas. Entonces, no sé exactamente, en el caso de don Francisco Antonio Pacheco, me parece que ese no fue el mismo fenómeno. Él surge, digamos, como una figura promovida por el expresidente Arias. Yo no, lo que te decía es que por lo menos yo no testifiqué que don Johnny se involucrara específicamente, así como apoyara a don Francisco. Había murmuraciones y cosas, pero en realidad yo sentí que en esa posición pero si estuvieron ahí, tanto él como Antonio Álvarez le dieron el apoyo a Antonio Pacheco. Sí, yo por lo menos a Johnny lo sentí un poco no muy involucrado, pero es probable que finalmente su voto hubiese sido para don Francisco Antonio, ¿no? Ahora, don Johnny quiere ser alcalde. No sé si querrá ser candidato. Creo que después de su salida sería una aventura a la derrota plantearse la idea otra vez. Pero para ser candidato, ya sea de la alcaldía o de Liberación Nacional, él tiene un tema pendiente ahí, que es con el comité de ética. Uno podría ser mal pensado, que yo normalmente lo soy, y pensar tal vez que don Johnny le apostó a dos cartas, a don Francisco Antonio Pacheco y a Fernando Zamora, intentando salir bien librado de ese problema interno que tiene con el comité de ética, que si lo castigan por 3 años le imposibilitaría ya sea volver a ser precandidato de Liberación o ya sea ser candidato a la alcaldía. ¿Hay algo en relación a eso que don Johnny le planteara a usted? Absolutamente, en ese sentido, eso ni se mencionó. Yo lo que tengo entendido, en todo caso el secretario general tiene que ser absolutamente respetuoso de las decisiones de los órganos jurisdiccionales del partido, como es el Tribunal de Ética, el Tribunal de Alzada, los funcionarios. ¿Y esos tribunales no cambian ahora con el nuevo directorio? Sí, va a haber un cambio en el momento de que se les vence el plazo, pero eso no tiene nada que ver, o sea, no es que uno va a influir. ¿Y quiénes escogen? Por lo menos ¿quiénes escogen a esos? ¿El presidente del partido, jamás, el secretario? ¿Quién escoge a...? No, es la asamblea, pero jamás sería mi estilo, por mi formación ética y mis convicciones morales, jamás sería mi estilo involucrarme con los jueces a presionar o jamás lo haría. Y en todo caso, probablemente no creo que nadie en el partido se atreviera a hacer algo así. Por supuesto que don Johnny en ningún momento, cuando posteriormente él decidió sumarse a
adhesiones a mi candidatura, por supuesto que ese tema ni me habló, ni me lo insinuó siquiera. En todo caso, yo hasta donde yo tengo entendido, ese tema está ahora ya en manos del Tribunal Supremo de Elecciones porque él lo recurrió y pues en todo caso ya no está en manos del Tribunal de Ética, ¿verdad? Ahora, en el espacio ya de Liberación Nacional, esa asamblea que se hizo en el edificio cooperativo, ahí en San Pedro, Monte de Oca, fue un pulso interesante de liberación con los otros partidos. De 136 delegados llegaron 135, si no me equivoco, o sea, faltó un delegado. Hay partidos como el Partido de Acción Ciudadana que tiene meses de estar intentando organizar una asamblea con 50 delegados para poder escoger a su presidente. Está sin presidente hace varios meses. Un partido que está en el poder, que debería estar en sus vacas gordas en su mejor momento. Esa asamblea estaba nutrida y el espacio exterior cargado de dirigentes y de gente afín a la Liberación Nacional, todos los medios de comunicación cubriendo en directo la noticia. Podría ser que también habían dos locomotoras, Francisco Antonio Pacheco y don José María Figueres enfrentándose, arismo y figuerismo, que generaron mucha atención de los medios. Sin embargo, el escenario muestra que Liberación Nacional es la estructura partidaria más fuerte de este país. Óigase bien, habiendo disminuido su caudal electoral, pensando en la primera ronda, a solo un 19% del padrón electoral. O sea, Liberación está en vacas flacas. Pero a pesar de eso, se muestra gordo, vigoroso en su estructura. Pero el problema de Liberación Nacional, entonces no estaría a lo interno de esa estructura, independientemente de que sea desgastada, vieja, que requiera recambio, sino que el problema de Liberación está extra partido. Los que están fuera de Liberación Nacional, muchos no creen en Liberación Nacional, tienen grandes dudas, algunas muy bien sustentadas, y en otros casos hay alguna gente que fue liberacionista que está a las expectativas de cambios en Liberación Nacional. En el caso suyo, la figura suya representa una novedad, es un cambio en Liberación, da agua fresca a ese partido. En el caso de José María Figueres, en absoluto no representa ninguna renovación del partido, todo lo contrario. ¿Cómo hacer ahora en este espacio que a usted le corresponde, como secretario del partido, para vender y mercadear a un partido de Liberación Nacional que está en vacas flacas? Mire, yo he venido diciendo que... ¿Cuál es su hoja de ruta? ¿Qué se imagina? Mi hoja de ruta, lo primero que yo creo que la Secretaría General debe rescatar es una visión nacional, una perspectiva de país clara para ofrecer a la opinión pública, al electorado, a la ciudadanía. Yo siento que lo nuestro, y lo he venido diciendo en los diferentes medios que me han entrevistado, lo nuestro es insuflar ideales, nuevos ideales. Yo nada gano con una Secretaría General que procure y sea celosa en una excelente organización partidaria, que sea excelente en una estructura estatutaria, que tome el inciso de acá y lo coloque acá, y que tome el artículo de allá y lo coloque acá, y que modifique su marco jurídico, si el espíritu de la organización no cambia. Y yo siento que mi misión como secretario general es esencialmente insuflar un nuevo espíritu. El espíritu solo se insufla con ideales. Con la fuerza moral de un partido va a depender solo con ideales. Y esos ideales van a depender, a su vez, de una visión clara, de una claridad en los objetivos, una claridad en las propuestas, una claridad en los nuevos sueños, en las nuevas metas. Y yo siento que esa es mi misión, ese es el ideal, y esa es la fuerza que a mí me arrastra, digamos, una concepción de país novedosa, y que Liberación pueda enamorarse de esa concepción.
Ginás, Venecia. Yo pensaba Barcelona, por el fútbol. Ay, mi amor, algo más romántico. París o... ¿Qué tal si le ponemos segunda luna de miel? ¡Sí! Abrí una cuenta de ahorro Back Objetivos. Así ahorras sin complicaciones y te concentras en lograr tus metas. Ahorro, un valor del que todos nos beneficiamos. Back, valores como los tuyos. Una campaña electoral es algo serio y científico. Es inversión de tiempo y dinero. Si está planeando en proponerse como candidato a puestos de elección o ser parte de un equipo de campaña, usted debe matricularse en el seminario Cómo planear y ganar una campaña electoral municipal. Profesionales con conocimiento y experiencia le ayudarán a definir y pensar su estrategia electoral. No falte, 17 y 18 de abril en el Club Unión. Inversión, 60,000 colones. Para más información, escríbanos a seminarios.políticos@gmail.com o llámenos al teléfono 2235-1464 y 8586-0274. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En el Banco Nacional estamos de feria. Este mes encuentre excelentes condiciones de feria en créditos para vivienda en todas las oficinas del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca de usted. Visítenos en Expo Construcción. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. En ese espacio, Liberación Nacional dejó de pensar. Nace bajo el pensamiento desde hombres como Rodrigo Facio, desde el Centro de Estudios de los Problemas Nacionales, marca diferencia, no solamente se organiza y a los antiguos partidos nacionales, el republicano y más, les muestra cómo se aglutina una verdadera fuerza partidaria. Viene con ideas novedosas, con solo 7 diputados en aquella asamblea constituyente. La fracción socialdemócrata influye mucho en la Constitución, y usted como constituyente lo sabe, del 49, y después de ese año en adelante, Liberación Nacional se vuelve un partido que piensa, que renueva. La mayoría de las grandes instituciones, después del año 49, antes había sido otro partido, la genera Liberación Nacional. Liberación Nacional deja de pensar. Entonces Liberación deja de pensar, y muchos ambicionando llegar a ser presidentes, sacrifican el espacio del pensamiento para eso que usted dice, para generar ideales, para generar un nuevo concepto, para generar una hoja de ruta nacional. Deja de pensar, y hay una camarilla que se especializa en Liberación Nacional en procesos electorales. Entonces Liberación Nacional se vuelve un club electoral y una máquina electoral. Tanto sí que es el partido que ha ganado más elecciones desde el 49 en adelante. Es importante ese espacio de la máquina electoral, porque para llegar al poder ocupa una máquina bien aceitada, bien rigurosa, con experiencia. Pero también en muchas ocasiones esa máquina electoral
ha sido la que ha nutrido a Liberación Nacional de ministros, de diputados, y ha sacrificado el pensamiento sobre el ejercicio, a veces irresponsable, del poder. ¿Se ha planteado usted y don José María Figueres en algún momento esta disyuntiva? Sí, bueno, vamos a ver, lo primero que debemos decir en esto es la solución no es, o la respuesta a un hecho como el que usted menciona, no es algo simplón, digamos, no puede haber una respuesta simplona. Lo que yo le puedo dar es elementos en torno a lo que yo creo que son las razones de por qué Liberación en algún momento de su existencia ha perdido fuerza como alternativa de pensamiento. Primero que todo, nosotros tenemos que... En un momento que estamos ayunos de que los partidos piensen, ¿verdad? Porque ningún partido Ninguno lo está pensando. haciendo. Exactamente. Lo primero que tenemos... Sí, si Liberación está mal, los otros partidos están, como usted bien lo acaba de indicar, están aún peor. Los partidos que, como el partido de este gobierno, que eso no es partido, no se pueden ni reunir, ¿verdad? Son 50 y no se pueden ni reunir. Sí es partido porque está partido, sí, sí. en muchos partidos. No se pueden ni reunir. Bueno, el asunto es que lo primero que tenemos que tener claro es que los procesos históricos son derivación o consecuencia de generaciones políticas. Y las generaciones políticas tienen gradualidades en su calidad. ¿De qué depende el grado de calidad de las generaciones políticas? O sea, de las generaciones de ciudadanos políticos. Depende de muchas cosas, pero no deja de depender de la etapa histórica con la cual esa generación debe enfrentarse o confrontar. Recordemos que la generación con la que surge Liberación Nacional es una generación que debió enfrentar una guerra civil, que debió enfrentar una dictadura, el régimen de los 8 años, que es una generación que se forjó al calor de la sangre, del fuego y de las lágrimas. Entonces, ese fuego pule el oro. Ese fuego hace que sea una generación con una calidad de carácter, un carácter forjado en la brega política que le da una condición de superioridad moral. Lo que usted me quiere decir es que la que se genera después es bajo el confort. Claro, es como toda herencia, como las herencias. Nunca va a tener el mismo grado de calidad el forjador de la herencia que el heredero. Difícilmente, pues por supuesto que hay excepciones que rompen la regla, pero normalmente el heredero no tiene la calidad moral del forjador de la herencia. Entonces, el punto aquí es que nosotros estamos en un proceso en el cual debemos forjar una nueva generación política. Y esa generación política solo la podremos lograr en la lucha por nuevos ideales, como se lo indiqué. Aquí hay temas, y cuando me refiero a muchos ideales, porque le he hablado en abstracto, pero aquí hay temas, por ejemplo, que la actual generación de costarricenses por la cual debe empezar a luchar. El tema de la así como Liberación Nacional, o esa generación de los años 40, desarrolló una revolución educativa, esta generación debe nuevamente desarrollar una revolución educativa. Les recuerdo la segunda revolución que forjó la generación de los 40, la generación del Centro de los Estudios de los Problemas Nacionales, la generación de Rodrigo Facio, la revolución energética. Recordemos que cuando esa generación llega al poder, cuando don Pepe y sus coroneles llega y asume el control del gobierno, la energía prácticamente estaba monopolizada por la Electric Bond and Share. Y esa generación de jóvenes desarrolla una revolución energética. Nosotros aquí en Costa Rica
nuevamente debemos desarrollar una revolución energética, una revolución de energías limpias, del biocombustible, del gas, de un impulso nuevo, un nuevo impulso a la energía hidroeléctrica, del eludir el chantaje petrolero. Esa es la segunda, esos son los ideales a los que me refiero. Una revolución energética en materia de productividad. Liberación y la generación de Rodrigo Facio, de Figueres, esa generación de Daniel Oduber que le mencioné, desarrolló una revolución en materia productiva. Una revolución en materia productiva cuyo eje central fue en aquel tiempo la nacionalización bancaria, porque tenía sentido hacerlo para darle impulso a la industria. Recordemos que Costa Rica antes de los 40, antes de esa generación, era prácticamente una sociedad agrícola. Es a partir de esa generación que nosotros empezamos el desarrollo industrial. Entonces, Liberación desarrolla con esa generación la revolución productiva también. Nuevamente, Claudio, nosotros, esta generación, mi generación, tiene que pensar igualmente en una revolución productiva que se ha iniciado, porque esa revolución productiva, las revoluciones no es que son procesos que nacen de un día para otro, como se prende con un interruptor la luz y hoy era oscuridad y mañana y en un segundo luz. No, son procesos, y el proceso de la revolución productiva en Costa Rica ya empezó, pero empezó con todo el proceso de alta tecnología que nosotros hemos visto en los últimos gobiernos liberacionistas. Pero eso es un proceso que hay que darle un marco jurídico, una política pública concreta, firme, que implique seguridad jurídica y condiciones de ventaja al sector productivo de alta tecnología. Ahora, Liberación tiene, si uno pudiera partir, tiene dos etapas. Una etapa de una socialdemocracia, digamos que más de corte socialista, con los gobiernos de Orlich, de Figueres y de Oduber. A partir del 80 con Luis Alberto Monge, aunque él diga que no, hay un cambio rotundo, tal vez permeado por la presencia ya en el mundo de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan y un poco la apertura de los mercados y una visión económica diferente, que permea Liberación Nacional y que inicia unos cambios con una filosofía, digamos, diferente, la de Luis Alberto Monge en su ejercicio de gobierno con lo que habían planteado los gobernantes anteriores. Cuando ya viene el presidente Arias viene con una clara línea de tercera vía, por traer una figura reciente a lo Tony Blair. El equilibrio entre el mercado, que es importante, y un Estado fuerte, pero no tan grande. La presidenta Chinchilla también plantea prácticamente la misma filosofía que el presidente Arias en su gobierno. Sin embargo, Liberación Nacional, cuando viene la elección pasada con el candidato Johnny Araya, no sabe defender este candidato y su gente los logros de Liberación Nacional en ese cambio que hace el arismo y la presidenta Chinchilla y que había iniciado Luis Alberto Monge. Pero sí empieza a decir, en una forma un tanto acomodadiza, tal vez porque las circunstancias de las elecciones y la pérdida un poco del valor sobre las decisiones económicas en la política, el candidato y alguna de su gente empieza a decir que Liberación tiene que volver a ser la Liberación de los 70s. ¿Cómo hacer una Liberación de los 70s en pleno siglo XXI, ya acabando prácticamente la mitad de la segunda década, cuando el mundo ha cambiado tanto? Esa es su filosofía también, esa Liberación vetusto de los 60, 70s, o es una mezcla entre aquella Liberación y el que viene en el cierre del siglo pasado y el inicio de este. Por supuesto que no. Bueno, yo jamás podría decir que Liberación deba volver desde ningún punto de vista o retroceder en función de las concepciones pasadas. Cada idea es adecuada a su época. Yo lo que creo es, por supuesto, que lo que la política necesita es imaginación. Necesitamos una filosofía política que se adapte a la era del conocimiento.
y la era del conocimiento poco tiene ya, o cada vez abandona más el modelo de Estado que era propio de la era industrial. He ahí el error también, no solo de quienes creen que la socialdemocracia debe retroceder, sino también de partidos demagógicos o que aspiran a una vieja concepción izquierdista, estatista, como el mismo partido de gobierno actual, el PAC o el Frente Amplio, y que consideran que la solución es un estatismo al mejor estilo de la primera y segunda mitad del siglo XX. Indudablemente nosotros consideramos que la nueva propuesta de liberación nacional debe ser una propuesta que se adapte a la era del conocimiento. En la era del conocimiento el Estado debe ser mucho más veloz, debe ser un Estado regulador más que ejecutor. Es imposible en la era del conocimiento, Claudio, que el Estado siga ejecutando de propia mano la obra, por ejemplo, mucha de la obra a través de la vía burocrática. Es simple y sencillamente imposible. En la era del conocimiento, la realidad no solo de la empresa pública, es que la realidad de la empresa privada, perdón, no solo la realidad de la empresa privada, es que la realidad de la sociedad civil como tal va a 100 kilómetros por hora, como decía Toffler, y muchas veces las entidades públicas y estatales van a 10 kilómetros. Entonces es un colapso, es un choque frontal entre la velocidad de la sociedad civil, la velocidad de la actividad privada, la velocidad de la iniciativa privada civil y la velocidad del resto de las entidades estatales y públicas. Entonces no podemos seguir pretendiendo, es imposible pretender volver al estado de la década de los 60s y 50s del siglo pasado. O sea, es literalmente una quimera, es literalmente un sueño imposible. Como te dije, es reinventar las concepciones de lo que debe ser el Estado. El Estado debe estar más cerca del ciudadano, hay que volver a formas más cercanas a la ciudadanía, como son empoderar a las organizaciones municipales, a las corporaciones municipales, hay que empoderar más a las comunidades a través de las diferentes asociaciones de desarrollo, hay que empoderar más a las organizaciones, a las ONG, organizaciones no gubernamentales, hay que empoderar en términos generales a todas aquellas organizaciones como son las cooperativas, las asociaciones solidaristas, todas las organizaciones y las instituciones de la sociedad civil que por vías no burocráticas pueden resolver problemas que ordinariamente resolvía el Estado. Y el Estado, por el contrario, debe trasladarse de ser un Estado ejecutor, burocrático, transformándose en un Estado más rector, un Estado que lo que hace es básicamente fiscalizar, pero que permite que sea la iniciativa civil la que ejecute muchas de esas actividades públicas. Entonces, para esto tenemos que pensar en un Estado desconcentrado, en un Estado descentralizado, en un Estado que empodere, como te dije, formas mucho más cercanas a la comunidad. Eso en muchísimos aspectos lo podemos ver. Te puedo decir, Claudio, ¿cómo es posible que en este país, por ejemplo, la asistencia social se siga manejando desde una oficina centralizada, como es el IMAS, aquí en el centro de San José? Desde burocracias piramidales se maneja toda la asistencia social. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, la administración de los recursos educativos públicos, como es incluso la planilla de maestros, se siga manejando en una entidad centralizada, piramidal, como es el Ministerio de Educación, cuando ese tipo de organizaciones deben dar paso a organizaciones regionales al menos, polos de desarrollo regional, en donde aspectos como la asistencia social, la administración educativa de los maestros, etcétera, etcétera, debe ser manejada a través de
esas organizaciones regionales. Y así con muchas otras áreas de las políticas públicas. Es una reconcepción, una concepción absolutamente diferente de cómo debe entenderse el Estado. Cuando yo te decía, Claudio, que es insuflar nuevos ideales a Liberación, es insuflar una fuerza moral diferente, sustentada en las nuevas ideas. Yo te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que Ricardo Solera, por ejemplo, ganó un concurso a nivel internacional gracias a un proyecto en donde él demuestra cómo a través de los biocombustibles prácticamente Costa Rica podría ser potencia. No solo potencia, sino autosuficiente en materia energética. Son los nuevos sueños. A eso tiene que caminar Liberación. Liberación no puede quedarse estancado. Tiene un trabajo fuerte, duro. Recibe un partido en vacas flacas y usted y los demás miembros lo vamos a transformar. El directorio tienen que hacer un trabajo fuerte. Lo vamos a Costa Rica requiere partidos políticos muy fuertes. Muchas gracias, Fernando, por haber estado aquí en Noches sin Tregua. A ustedes el agradecimiento por habernos acompañado. Nosotros nos quedamos aquí cenando en Vinomundo, pero usted mañana nos puede volver a ver a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde en el reprise de este programa. Y si no, en YouTube el miércoles. Un abrazo a la distancia y gracias por su presencia.